Danke por estar conosco dentro do programa Al Caso. Me quero estender a invitação a você para a seguinte hora, que nós vamos tratar, seguro, tema muito interessante, um dia mais de lo que está trata de logia masónico. E está aqui rond de lo que está Encuentro Masónico del Caribe. Nós vamos estar tratando a tema aqui, pero seguro, com grande prazer, me quero introduzir meu invitado, que está Coabini, por cierto, de Venezuela, que está el señor John Aispurua. Bienvenido, John, y gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ti, Rafael. Un gusto inmenso compartir contigo en este programa Al Caso, que transmites por Telearuba aquí, y un gusto enorme que podamos tener la ocasión de dirigirnos a los televidentes para informarles de este evento que acabamos de realizar, estupendo, en el cual nos hemos encontrado dirigentes de logias masónicas de varios países, de Venezuela, de Colombia, de Trinidad, de México, los Estados Unidos, Isla de las Antillas y por supuesto Curazao y Aruba, donde hemos podido compartir ideas, intercambiar conceptos y planificar algunas actividades en función de en los próximos meses y años de cómo presentar en términos del siglo XXI un mensaje de la masonería para nuestros pueblos en general. De modo que hemos estado en este evento y por supuesto hemos disfrutado de la belleza de Aruba, de sus playas, de su sol y sobre todo del calor y del afecto de su gente. Así que estamos inmensamente complacidos de haber venido a Aruba. John, explícanos qué haces tú. Sabemos que eres miembro de la logia masónica, pero también te conocemos como el coordinador para Latinoamérica de History Channel, por el cual vamos a estar pasando algunas partes de este programa que ustedes pasaron en History Channel, muy interesante, precisamente en cuanto al tema de la masonería, que viene siendo el complot masónico. No sé si así es el título del programa, pero sí da a entender y dar a conocer mucho lo que es la masonería en el mundo, ¿no? Sí, bueno, particularmente mi profesión es la de psicólogo. Yo soy psicólogo clínico, he trabajado algunos años en la práctica privada clínica y también como profesor de la Universidad Central de Venezuela, correcto, que es la universidad más importante del país, en Caracas. ¿Y estás como profesor de la universidad? Estoy incluso como miembro del consejo universitario, soy directivo de la universidad. Aparte de ello, desde hace muchos años, yo incursiono, igual que tú, Rafael, en el mundo de la radio y de la televisión. En Caracas, a través de la emisora Unión Radio, transmito 3 programas. Uno diario, que se titula Dichos y Hechos, que tiene que ver con anécdotas de la historia. Luego, los sábados, presento un programa de 1 hora de duración que se llama Valores del Espíritu. Tiene que ver con literatura, mitología, cultura, análisis de libros. Y los domingos presento un programa llamado Grandes Biografías, que como su nombre lo indica, presento la vida de grandes figuras de la humanidad, sus obras, sus realizaciones positivas. De modo que estoy en la radio, también en televisión, en distintos programas, y desde hace algunos años me desempeño como asesor cultural de History Channel para América Latina. Uno de tantos programas que presentamos hace un tiempo y que tú estás mostrando a los televidentes algunos fragmentos, lo titulamos El complot de los masones. Para, con ese título sugestivo, atractivo, querer mostrar cuál fue el papel desempeñado por la masonería en los procesos de la independencia de América, y con la palabra complot quisimos de alguna manera desmontar la falsa idea de que la masonería es un movimiento de conspiración o mucho menos una secta, sino que es una institución cultural, social, con un perfil propio, esotérico, simbólico, iniciático, que desde hace muchos años, hablamos de por lo menos la masonería moderna que llamamos especulativa, desde hace 3 siglos, 300 años, en todo el planeta, la masonería forma hombres libres, de pensamiento libre,
para que en la sociedad estos hombres puedan ayudar al progreso social, cultural y moral del mundo. Precisamente a Máster quiero pedirle sobre todo lo que el número 2, el cambio en el orden mundial en Inglaterra. Sabemos que Inglaterra jugó un rol muy importante, Sí. o precisamente ahí en Inglaterra nace prácticamente el deseo de empezar a integrarse o empezar a formar el grupo masónico. Háblanos un poquito de eso. Sí, efectivamente Inglaterra es un núcleo fundamental. De hecho, todas nuestras logias que trabajan en el rito escocés antiguo aceptado tienen en la Gran Logia Unida de Inglaterra su centro fundamental. Es como la logia madre de la masonería mundial. Y de hecho, pues hay una influencia muy importante. Pero la masonería tiene en cada país, en cada lugar, sus aspectos específicos. Hay un ordenamiento doctrinario, filosófico, ritualístico, ceremonial común, sobre todo dentro del rito escocés antiguo aceptado, que es uno de los ritos más importantes de la masonería. Hay otros, pero cada movimiento masónico en cada país tiene un perfil propio que tiene mucho que ver con su historia, con su cultura y con las características humanas de los masones en cada lugar. De modo que el vínculo es con Inglaterra como sede central de la Gran Logia Unida de Inglaterra, pero cada país del mundo y cada gran logia y cada logia en particular tiene sus rasgos particulares de actuación adaptados a cada lugar. Interesante, en el programa anterior que tuvimos con la masonería, sobre todo con Juan Jiménez, Sí. Se habla un poquito de lo que es la historia de la masonería, porque sabemos también que la historia ha pintado de un color oscuro, quizás lo que es la actividad de la masonería. Sí. Y se le ha atribuido una cantidad de interpretaciones que los pueblos han vivido bajo la impresión que realmente pertenecer a la masonería es pertenecer quizás a una secta, digamos, del orden hasta satánico, podemos decir. Pero vemos que los masones en los últimos años han estado más dispuestos a abrir un poco y mostrar un poco lo que encierra todo lo que es la masonería. Sí. Vamos a aclarar un poco para los amigos televidentes. La palabra masón es una palabra francesa, significa albañil, ¿Qué significa albañil? constructor. Exacto. Porque en los orígenes, en las primeras logias masónicas, llamadas operativas en la Edad Media, estuvieron básicamente formadas por trabajadores de la construcción, arquitectos, diseñadores, albañiles, aquellas personas que dominaban un arte, que era una de las actividades más importantes en su tiempo, la construcción de obras públicas, de catedrales, de acueductos, requerían un conocimiento técnico muy importante para la época y para la preservación, para cuidar su saber. De alguna manera crearon algunas fórmulas privadas, algunas señales, algunos tocamientos particulares, algunos signos para identificarse entre ellos, para ser mejor reconocidos. Durante muchos años, siglos, los masones operativos fueron depositarios de un saber científico y filosófico, que luego, con la evolución del mundo, y ya en el siglo XVIII, se tomó la decisión de que las logias masónicas no debían estar integradas solamente por constructores, por canteros, por picapedreros, sino que debían incorporar a hombres libres y de buenas costumbres de cualquier profesión. Y en 1717, y vamos a celebrar 300 años dentro de 2 años, en 1717 se tomó la decisión de dar un cambio de la masonería operativa, formada solamente por constructores, a una masonería especulativa, es decir, de especuladores filosóficos, de hombres dados al conocimiento, donde podían integrarse como masones personas de cualquier oficio, de cualquier profesión. Ese es el primer gran cambio histórico de la masonería. En la actualidad, la masonería especulativa, si bien como depositaria
de grandes tradiciones de la antigüedad, de grandes misterios, por llamarlo de alguna manera, luego incorporados a través de símbolos que representan imágenes que resuenan en lo interior de las personas, luego con un sentido de iniciación para dar ingreso a las personas por un procedimiento particular, y con ese sentido espiritual, las logias masónicas actualmente no son exactamente secretas, son más bien discretas, reservadas, porque no se puede considerar secreta a una institución que en todas partes del mundo, en todas las ciudades, mismo aquí en Aruba, todas las personas públicamente saben dónde funciona la logia. Y los masones son personas relativamente conocidas. O sea, que la masonería no es ni una secta, ni un movimiento oculto, sino que tiene sus procedimientos internos reservados para sus miembros. Pero no es realmente nada, no tiene nada que ver ni con secta secreta, mucho menos con satanismo o algo por el estilo. La masonería es intelectual, social, cultural y moralmente una institución para la formación de personas de bien, de ciudadanos que respetan a su país, las leyes de su país, ciudadanos que tienen sus familias, que cumplen con los deberes morales de la familia y cumplen con los deberes sociales del país. De modo que es una institución al servicio de la sociedad y al servicio de la humanidad. Pudimos ver en el programa realizado por History Channel, que también fue auspiciado por tu persona, Sí. Pudimos notar ese programa muy interesante sobre la importancia que ha tenido la masonería en la historia, sobre todo en haber sido partícipe en el cambio de la historia, sobre todo el cambio de la historia para lo que ha sido el dominio de la iglesia. Sí. Pudimos notar en el programa, por ejemplo, que la masonería sí es discreta, tuvo su tiempo de discreción muy importante, y sobre todo cuando la masonería ha pasado en épocas y temporadas donde la guerra estaba prevalente, y que realmente ahí es donde la masonería jugaba un rol muy importante en la continuidad de todo lo que tú estás exponiendo. Sí. Cuando uno examina la historia del mundo en los últimos 300 años, se da cuenta que los momentos fundamentales de cambio, en ellos, no voy a decir que la masonería fue la protagonista única ni fundamental, Sí. pero sí tuvo un papel importante. Por ejemplo, en la Revolución Francesa, que cambió el sistema de las monarquías por el sistema republicano, el lema de la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aquellos derechos esenciales que fueron establecidos en el programa de la Revolución, la consigna fundamental era libertad, igualdad y fraternidad. Y esa es la consigna de la masonería. Y hombres como Voltaire, enciclopedistas como Diderot, D'Alembert, eran activos en la masonería. Luego, en el proceso de la independencia de los Estados Unidos, que ocurrió un poco antes de la Revolución Francesa, acá en América, las personas ilustradas saben que el proceso fundacional de los Estados Unidos, la masonería jugó un papel fundamental. Un hombre como George Washington, como Thomas Jefferson, como Benjamin Franklin, fueron figuras fundamentales y fueron activos masones. De hecho, la propia ciudad de Washington está construida arquitectónicamente por masones, siguiendo una especie de concepto en el cual la arquitectura es una relación entre la obra física y la obra humana, un vínculo entre arquitectura y humanismo. Y los procesos de la independencia en Latinoamérica, desde México hasta la Argentina, incluyendo el Caribe y las Antillas, la masonería jugó un papel fundamental. Yo creo que sería suficiente, Rafael, suficiente mencionar que masones fueron Francisco de Miranda, el precursor, que estuvo acá en Aruba, claro, como tú lo has comentado, Simón Bolívar, luego José Antonio Páez,
en Venezuela, Santander en Colombia, San Martín en Argentina, O'Higgins en Chile, En Chile, sí. luego en México Benito Juárez, o en Cuba José Martí, o Duarte en República Dominicana, y así por consiguiente. La cantidad de figuras ilustres de la independencia de América, aquellos próceres que lucharon para darnos la libertad y que tengamos perfil de naciones propias, fueron masones en su mayoría. Yo tengo un libro, hay un libro que escribí, que te lo puedo obsequiar con mucho gusto, titulado Arquitectos de la Libertad Americana, un estudio para el bicentenario de la independencia de nuestros países latinoamericanos. Y allí un alto porcentaje de las figuras que allí están reseñadas fueron masones. De modo que ya solo por ese aspecto, las personas que nos están viendo, independientemente de su concepto, religión, filosofía, solo por ese aspecto deben mirar a la masonería con simpatía, porque ella nos dio la ilustración francesa y los derechos de la Revolución Francesa, nos dio la independencia norteamericana, ayudó a la independencia de América, y luego en el siglo XX la masonería estuvo presente en la fundación de la antigua Sociedad de Naciones, que luego dio paso a la Organización de las Naciones Unidas. El fundador de la Cruz Roja, Henri Dunant, fue un activísimo masón suizo. Movimientos, incluso clubes de ayuda a la colectividad, clubes de servicio tan importantes como el Rotary Club o como el Club de Leones, fueron fundados por masones. De modo que la obra masónica es nada oscura, todo lo contrario, es al servicio de una sociedad mejor. Toen está con nosotros, ta información nos tiene seguro John Aispurua, que está coordinador también de History Channel, y me quiero pedir master con nuestra sera, primer parte del programa con el Conde de Aranda, una persona sumamente importante para lo que estaba la historia que desenvolver seguro después de libertad de América. Me quiero pedir master para nos pasarle con audio y nos back mesora. Años antes del comienzo de las luchas libertadoras en América, un hombre en la corte de España leyó una realidad de una manera totalmente innovadora y comenzó a idear planes para cambiar al mundo. Pedro Pablo Abarca de Bolea, el Conde de Aranda. El Conde de Aranda resultó ser un personaje muy importante en la historia de las colonias españolas en las Américas. Permitió el funcionamiento y la organización de tanto ideas de la Ilustración como reformas administrativas y propició en algunos sentidos la formación de algunas burguesías en el ámbito de España. Hay quienes creen que el Conde de Aranda alcanzó los más altos grados de la masonería europea y que llegó a ser uno de los hombres más poderosos por debajo del rey de España. Su influencia sobre el trono y su compromiso con sus ideas podían cambiar al reino español para siempre. Con su consejo, es probable que hasta el propio rey Carlos III haya formado parte de la masonería española. Carlos III es el monarca que decide implantar lo que se conoce en la historia española como las reformas borbónicas. Las reformas que impulsó Carlos III afectaron a las colonias en cuanto a su administración, a la división geográfica y al rol que cumplía la Iglesia en aquella época. Una de las principales reformas borbónicas es limitar el poder de la Iglesia Católica en los territorios americanos y en la misma península. Si realmente existió un plan para que Inglaterra ganara ventaja en América, con la masonería implantada en la corte española, este acababa de comenzar. Un rey podía ser la pieza fundamental para acabar con el reino ibérico. Estaban a punto de sembrarse las semillas de un plan que podía acabar con el imperio español en América. Cada vez me trae un auto, me toca arriba mi familia y la familia de cliente. Pensé en mi trabajo, mi mayor esfuerzo, el auto queda bom.
Desde 1983, JR Auto Center su prioridad está para brindar seguridad riba caminho, que está internacionalmente certificado e na preço para pueblo. Mi nombre es Franklin Romero, me está orgulloso de tratar bo auto, me escojo que dimi. Swanson, teniendo aruba saludable para más de 10 años, con vitamina A de zinc. Para cuidar de bovichón, estrés, digestión y no sueño. Producto ng Swanson, obtenible na bobotica ng preferi. Se o auto fuera de alignment, é por isso que o desgaste é innecessário. O auto que traga bando futuro é secamente que está gastando desigual e provavelmente está subindo o consumo de gasolina. Fazendo o serviço de alignment cerca de nós, está protegendo o tire e à vez que podemos sentir mais seguro para o caminho. Um experto lo evalua o steering e suspension e hace ajustes necessários para trazer back na seu estado original. Alignment em Hopi, para profissional com mais de 20 anos de experiência, está aqui na JR Auto Center. Duna boca hace sentido de frescura con solamente hierba artificial de JR Auto Center. No supplier responsable de instalar Tour Estadio Olímpico na Beijing. A calidad aquí está obtenible aquí en Aruba, ofrecido por el JR Auto Center, por diferentes tipos de hierba según la necesidad cubotín. Duna bocas el sentido de frescura que solamente hierve por Dunabo instalar correctamente lo Dunabo años de buen servicio. Nos tiene instalación doméstico como también instalación comercial, manera son demo pantalla. Bo hierve artificial está na JR Auto Center. Vamos a seguir pues con el tema interesante aquí de masonería y el rol de historia, rol importante de historia que masonería tiene impacto en todo el país. Seguro Conde de Aranda está uno que por España acaba a comenzar, en el caso aquí, abrir camino para cambiar forma vieja de gobernar y crece y quita el yugo, si nos podemos llamar así, de religión en el mundo nuevo. Nos que vai tocar el tema también de un gran personaje, que es Francisco de Miranda, también un masón de calibre alto y que también ha contribuido grandemente en lo que está historia del país de la región. Aruba también estaba teniendo honor de por aquí Francisco de Miranda en su época. Aquí en Aruba, él vino con un contingente bastante grande de soldados y ela vem com vários corbetas aqui e ela vai ser no caso aqui governador tempo aí de Aruba e informei que Aruba também vai tomar de Francisco de Miranda com seu homem e com tudo o que está é consumo que não vai ter bem seja de animal de água de tudo o que não estava tendo para por manter a mês e coisa aqui lo aguardo pagar na governo de Aruba o tempo aí. Então, é interessante com nós islas também a contribuir. Ora nós estamos fora de Corsol também, com nós islas a contribuir para o que está o cambio grande que toma lugar o tempo aí. Mas se nós está lá, John, sigue passa-nos que nos pueda seguir retomar sobre todo Francisco de Miranda, cuando estaba activamente de 33 años de edad,
nace el libertador Simón Bolívar, y ahí podemos ver la diferencia de edad entre estos dos hombres y que tuvieron una afinidad tan grande estos dos hombres. En efecto. Quiero decirte, Rafael, que entiendo perfectamente cuando hablas en papiamento. papiamento. Sí. Yo espero que los amigos televidentes puedan entenderme cuando yo hablo en español. Lamento no poder expresarme en esta bella lengua tan particular que es el papiamento. Pero tú lo pronuncias tan bien que yo te entiendo perfectamente. Pues en el proceso de la independencia hispanoamericana, generalmente se habla de los próceres. La perspectiva es cuando se mira desde acá. Pero a veces se olvida que también en la propia España había contradicciones, había situaciones muy particulares. Y en el gobierno de Carlos III, antes de Fernando VII, que fue el rey más terrible, reaccionario, oscurantista y que mandó en España mientras aquí se daba la lucha por la independencia. En el gobierno anterior de Carlos III, que era un hombre formado en los ideales de la Ilustración, Carlos III tuvo como ministros a una cantidad de figuras que ya miraban la situación de España con América en otra perspectiva. Entre ellos el conde de Aranda, que era un masón sumamente activo. Y Aranda tenía relaciones con los masones hispanoamericanos. Y de alguna manera se intentaba encontrar un camino para que la relación entre España y sus colonias fuese una relación más horizontal y menos de imposición. Lamentablemente, a la muerte de Carlos III, viene el gobierno despótico de Fernando VII y con la influencia de la Iglesia Católica de aquella época, que era una iglesia muy vinculada al sistema al poder monárquico sí. Y a los intereses de la monarquía, pues eso lamentablemente no se pudo lograr una transición pacífica y vino un choque violento, como fue la lucha a la independencia en América. Pero en España, el conde de Aranda y otras figuras impulsaban una constitución liberal, una constitución abierta, que considerara a los pueblos, a las provincias en América como provincias de la propia España, en un sistema de relación mucho más democrático. Lamentablemente eso no se dio y por el autoritarismo del régimen monárquico de Fernando VII, con el apoyo militar y de la Iglesia Católica, el choque con América se tuvo que dar en términos de lucha militar. Pero la masonería siempre apuesta a la solución pacífica, a la búsqueda civilizada de las relaciones entre los pueblos. Lamentablemente, cuando la independencia solo puede darse por un conflicto, pues hay que mirar esto con sentido de patriotismo. Y los masones en América así lo vieron. Podemos concluir, John, sí. Antes que tú sigas con este tema tan interesante, podemos concluir, sí, que muchas de las connotaciones negativas hacia los masones tiene que ver sobre todo proveniente de la Iglesia Católica. Porque cuando vemos, por ejemplo, la orden jesuita, sí. Que era la orden que predominaba y no solamente era parte del poder monárquico, y ellos le servían más al poder monárquico que a la Iglesia. Sin duda. Me imagino. Sí. Y vemos que se tuvo que erradicar, en este caso, el poder jesuita de toda Latinoamérica. Y pues podemos concluir que eso conlleva quizás esa connotación de conflicto entre lo que ha sido la Iglesia y la masonería en el transcurso de la historia. Sí. Que sí. Hoy tenemos hipótesis y conclusiones enteramente erradas. Sí, sin duda que ha habido un conflicto, sobre todo más intenso en siglos anteriores, entre la Iglesia Católica y la masonería. Porque, primero, por razones doctrinarias, a la Iglesia le resultó incómodo que una institución se presentara en términos de racionalismo, de concebir a Dios no por la vía del dogma, sino por la vía de la razón. Dios en la masonería lo denominamos el gran arquitecto del universo, y la Iglesia siempre miró en la masonería como un rival.
y llegó un momento... De los pensadores libres, de los pensadores decir. libres, Defínenos un pensador libre en la época. Explícanos un poquito en el contexto, ya realmente me estoy dando un banquete de historia contigo, John, pero llévanos a la historia y un pensador libre en la época. Realmente, ¿cuál era su forma de pensar y ver la vida y cuál era la opinión que existía de los poderes en torno a esa forma de ser? Sí, sin duda que las figuras fundamentales del libre pensamiento europeo estuvieron vinculadas al proceso de la Ilustración. Desde Goethe en Alemania hasta los enciclopedistas Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Diderot, D'Alembert, los que escribieron la enciclopedia, que fue una búsqueda del conocimiento a través de la ciencia, la razón y el progreso de la humanidad. Mientras que la Iglesia estaba enfrascada en términos de dogma y cerrados en conceptos de absolutismo, de que los reyes eran colocados por Dios en el poder, mientras que los ilustrados y los masones y los liberales consideraban que el poder recae en el pueblo por medio del voto, de la elección, del sufragio. Uno de esos grandes ilustrados y librepensadores fue Francisco de Miranda. Exacto. Miranda fue en su tiempo el más universal de los hispanoamericanos. Vamos a recordar para los amigos televidentes que Miranda nace en Caracas en 1750. Ya tú asomabas para establecer la relación con Bolívar. Exacto. Bolívar nace en 1783, 33 años después. Cuando Bolívar nacía, ya Miranda llevaba un recorrido importante en luchas en Europa, en Estados Unidos y en las Antillas. Pero a pesar de esa diferencia de edad, hubo entre ellos un entendimiento cuando se conocieron, muchos años después, en 1810, con los acontecimientos que hubo en Caracas y en otras capitales de América. Miranda fue el precursor, el hombre que se anticipó en ideas y en proyectos de una América independiente e incluso una América que pudiera estar unida o vinculada orgánicamente desde México hasta la Argentina. Todas las colonias, las antiguas colonias Hispanoamérica españolas. en este caso. Sí. Y Rafael, Iberoamérica. Iberoamérica, incluyendo a Brasil. Exacto. Por cierto que Brasil, hay que decirlo, Brasil, la independencia allí se dio por otra vía totalmente distinta. Cuando hubo la invasión napoleónica a la península ibérica, la corona de Portugal se trasladó a Río de Janeiro. Y allí estuvo el rey Don Juan y su hijo Pedro. Cuando concluyó la invasión napoleónica y Portugal recuperó su libertad, el rey portugués se marchó a Lisboa, pero el hijo se quedó en Brasil y le dijo al papá, le dijo al padre, no papá, yo soy brasileño y declaro la independencia de Brasil. O sea, fue un asunto de familia. Exacto. Mientras que en Hispanoamérica fue un conflicto muy sangriento. Exacto. Exacto. Ahora, en Miranda, un detalle muy importante es el siguiente. Miranda era un venezolano, un criollo de muy pocos recursos económicos. Y sin embargo, era recibido en Europa por las cortes, por los políticos, por los intelectuales. ¿Qué le daba esa característica? Entre otros elementos, su cultura. Era un políglota, hablaba varios idiomas, era un hombre de muy buen porte. Las damas quedaban enamoradas y cautivadas al verlo, y Miranda era un hombre, un gran amante, por decirlo como lo decimos en la historia, y además de ello, su inteligencia. Cautivaba con la oratoria y la exposición de un proyecto para la independencia en América. Además, su ética, su honradez y además su condición de masón. Algunas personas Hay que agregarle también su condición criolla. Claro. Porque en la época también había una gran diferencia entre el que era el conquistador y el criollo. Sí, el peninsular, y el criollo. Sí. Él era un hijo de un canario. Sí. Y hay que recordar que en España los peninsulares también discriminaban un poco a los de las Islas Canarias. Miranda era un joven criollo nacido de un isleño, de un canario, y de una madre
que era panadera. Y por eso en Venezuela se popularizó la frase el hijo de la panadera, como una persona muy humilde. Y así se le decía a Miranda. Y el término criollo realmente Sí. es un término que aquí en Aruba se usa a diario. Correcto. El término criollo, podemos ir a la historia y realmente indicar que quizás el origen de esa palabra haya sido por esta condición que vivía. Y el creol como dialecto, como idioma en algunos lugares de las Antillas tiene que ver con eso también. Ahora, termino con esta idea. Miranda fue recibido por Catalina de Rusia, quien lo ayudó económicamente y además con documentos. Miranda era recibido por los reyes en los países escandinavos. Miranda era recibido por Haydn en Viena y era presentado en el Teatro de la Ópera en Viena como una gran figura. Miranda era recibido en todas partes de Europa, cenaba con Washington en los Estados Unidos, era recibido por Jefferson. Obviamente debía existir un nexo adicional. Ese nexo lo proporciona su condición de hermandad masónica. Que ya era antes de haber incursionado en esta viaje internacional que hizo, digamos. Sin duda, sin duda. Miranda como un ilustrado, recordemos que Miranda era un gran lector y él privilegiaba mucho su biblioteca. Incluso la llevaba buena parte de ella en las embarcaciones. Y cuando Miranda decide finalmente donar su biblioteca, que se la dona a la Universidad Central de Venezuela y a la Academia de la Historia de Venezuela, estamos hablando de 6.000 volúmenes. Y Miranda además era un buen escritor, era un cronista, un memorialista, y su Colombeia, su diario de más de 40 años, que es un documento histórico de primera magnitud para conocer las relaciones de Miranda con grandes figuras, son 20 tomos, porque Miranda escribió su vida de luchador, de aventurero, de idealista, día por día. Bueno, de modo que era evidente que Miranda encontró en las logias masónicas uno de los grandes puntos de apoyo para su lucha por la independencia. Y su casa en Londres, en Grafton Street, era una logia masónica. Él la llamó una logia no oficial. No era una logia adscrita ceremonialmente a la Gran Logia de Inglaterra, pero era una logia en el sentido de un juramento por la libertad, de una relación privada discreta entre sus miembros. Y él la llamó la Gran Reunión Americana. Televidentes, está mirando o programa Al Caso, arribetema aqui nós temos o prazer de ter conosco John Aispurua, está professor universitário, psicólogo clínico e também maçom que está abini Aruba especialmente para o que está Encuentro Masónico del Caribe. Seguro me te pedi master para nos posera con Francisco de Miranda, con audio en nuestra backmesora, ¿no baileo? Casi se podría decir que Inglaterra funcionó con esta fórmula. Inglaterra le brindaba apoyo a Miranda. Francisco de Miranda, el americano más universal, se convertiría en una pieza clave de los planes independentistas. Miranda es un personaje muy interesante, porque es un personaje que tiene una carrera increíble antes de llegar a América, antes de llegar a tratar de impulsar la independencia de América. Es general del ejército francés, pelea en la Revolución Francesa, pasa por la corte de Catarina la Grande en San Petersburgo, vive en Londres y se conecta y está mano a mano con personajes importantísimos de la política inglesa. Miranda fue el padre de la independencia del continente, uno de sus ideólogos, protagonista de sus batallas y personaje fundamental en el diseño de una estrategia para llevarla a cabo. Miranda es un gran conspirador. Miranda es el gran arquitecto de la revolución, el gran arquitecto del proceso independentista. Miranda viajó hacia España en 1771, donde su vida cambiaría para siempre y con ella el futuro de todo un continente.
Sus contactos con la masonería le permite vincularse a Inglaterra para después convencer y sumarse con ciertas masones que estaban convencidos de que era necesario un proceso de emancipación para propiciar el libre comercio contra España. Ya en Europa, el joven Miranda comenzó su carrera militar para obtener el cargo de capitán en el ejército. Lo que hay que decir de Francisco de Miranda es que es un esclarecido. Es una persona con una mente brillante que comprende la importancia del lugar y del momento para empezar a desarrollar ese germen de libertad que es darle a América hispanoparlante la libertad de España. Paralelamente, se deslumbró con las nuevas ideas que se estaban gestando en el viejo continente. Miranda fue un político, un militar, un diplomático, un escritor, pero ante todo fue un gran humanista. Montar mi pojayo en Alternator. Best parts, no matter what, at JR Auto Center. A qualidade de tire está depende hopi na com estoque da guarda. Aqui na JR Auto Center nós guardamos os tires de depósito escuro, onde é solo nota 30. Para sobre esse raio ultravioleta está afetar a composição de rubber de tire. De maneira a que nos assegurar ao cliente que ora compra seu tire cerca de nós, o tire lo dure hopi mais largo. Swanson é o importador mais grande de produtos natural na América. Ele importa para 90% para toda a marca na América. Hoje, nós temos a mesma marca Swanson na Aruba. Swanson é garantido o produto de qualidade, que a mim me observo uma vez por problema, vou ter que esperar a diferença com outra marca. Nós oferecemos de Swanson o coconut oil, que é especialmente para a gente que tem vida hopi. Também, para a gente com mais idade, 60 para arriba, nós temos o PQQ e o ubiquinol, que é produto que me garantizado que bota bem back, mas que bota parinha passar. Aqui nós temos 3 produtos de Swanson, caminho correndo não tem vida druk, bota hobby tensão, hobby stress. Me oferecemos 3 produtos aqui de Ashwanda, B-Complex e St. John Church. Usa Swanson e vou reparar a diferença com outro. Bo auto tapapia cubo? Realmente nota e windshield. Permitimi traduzir pavo. Llega momento para service bo auto, cambiando azeda e parte nan vital, maneira air filter, fuel filter, oil filter e spark plugs. Haciendo esa que lo donavo años de servicio y te conserva boa inversión. Hace servicio regularmente. Rápido, fácil y económico.
nós seguir que é tema interessante e para nós é um prazer para ter com nós John Aizpurua. Maçonaria, seguro, hopi viaja para hopi de nós aqui na Aruba, está logrado em quizás mistério e exactamente o que John de maneira hopi clara e transparente está mostrando e quitando foricamente a quantidade de interpretação que está inteiramente robês. Me vai pedir master seguro para lo que está parte importante de cerimônia maçônica que está iniciamento. Ora, uma pessoa está vai dentro, no caso aqui, a loja maçônico, que realmente está passa, segundo o programa que eu vou transmitir na History Channel, e depois nós estamos back para John para explicar-nos mais disso aqui. Según el grado que cada hermano tenía dentro de la logia, era el conocimiento de la parte del plan que tenía. El ascenso del grado tiene que ver con la lealtad que hayas demostrado a la causa de la independencia o a la causa de los gobiernos independientes. Las logias Lautaro tienen solamente 5 grados y el último grado está destinado para los líderes militares, que son aquellos que van a controlar, que son aquellos que van a llevar el mando de las armas en las independencias y después, mediante las armas, van a sostener los gobiernos independientes recién establecidos. Ninguno tenía todo el plan, de manera tal que si alguno de los hermanos hubiera caído en manos del enemigo y bajo tortura se hubiera visto obligado a revelar algún secreto, el secreto que revelaba era apenas un trocito de la totalidad. La iniciación es una serie de situaciones que va a atravesar el candidato, donde se va a enfrentar con cosas que le dan miedo, porque el miedo está para ser enfrentado. La ceremonia variaba según la logia y esta se podría realizar en diferentes lugares, como por ejemplo recámaras, sótanos e inclusive cuartos oscuros, donde se realizaba la iniciación. Entonces siempre está acompañado por un hermano que en masonería llamamos el hermano experto. Es el que lo acompaña, no hace el trabajo por el candidato lo tendrá que hacer, enfrentar sus miedos, sus dudas, pero va a estar bien acompañado, está desde el principio entre amigos, está bien cuidado. Bom, maneira para o demos sua imagem lo que está iniciação de lo que está membro de maçoneria e seguro ribando bona é tempo agora que nós é tempo mais moderno e John explica-nos como se inicia membro na maçoneria. Quizás puedan haber pessoas, quizás están personas viendo el programa que tienen interés para también ser parte de la masonería aquí en Aruba. Sí. Háblanos un poco del inicio del nuevo miembro. Claro, vale la pena decir que la masonería no hace proselitismo. O sea, la masonería no es una institución que abre al público llamados para que vengan a sus filas a nadie, sino que la masonería recibe a las personas que muestran interés en el estudio filosófico, en el estudio esotérico, en el simbolismo, y que tienen cierta curiosidad sana en conocer qué es esa institución que ha cautivado a tantas grandes figuras de la humanidad a lo largo de los siglos. Nosotros decimos que esas personas pueden acercarse a la logia y tocar puertas. Tocar puertas significa que quieren conocer. Generalmente el camino más usual, más habitual de ingreso a una logia es que un masón de la propia logia recomienda a una persona porque la conoce, porque sabe que es una persona decente, honorable, estudiosa, libre de pensamiento, no atada a prejuicios, porque sabe que es una persona que está bien ubicada dentro del perfil de la masonería. Ahora bien, si una persona reúne esos requisitos y luego de algunas entrevistas naturales para saber quién es, y la logia decide con sus propios procedimientos que se le acepta como miembro,
ingresa por medio de una ceremonia que es universal, que es histórica, muy antigua, una ceremonia de iniciación, que no es otra cosa. Iniciar es comenzar. Iniciarse es dejar de ser profano, dejar de estar en un mundo lejos de la masonería y ver la luz masónica, hacerse masón. Esa ceremonia que no tiene nada de satánico ni nada por el estilo, por Dios. Es una ceremonia psicológica, emocional, de compromiso, donde la persona realiza unas pruebas emocionales, unas pruebas psicológicas para demostrar que está en condiciones de ser un verdadero masón. La ceremonia iniciática deja, en español decimos, una impronta, una huella profunda en el alma de esa persona. Cuando yo me inicié como masón hace ya bastantes años, recibí un impacto que nunca he podido olvidar, emocional, un impacto positivo, un impacto que me dice a mí que estoy en una institución de gran calidad humana, intelectual, espiritual. Es decir, no es una, como puede ocurrir en otros lugares, que una persona ingresa a un grupo, llena una planilla, coloca una foto y la directiva dice entró. En masonería, hacerse masón significa un compromiso existencial, compromiso de por vida. La iniciación es la ceremonia que logra producir ese impacto perdurable por el resto de la vida. Vemos entonces, pues, por la iniciación, como fue un impacto para ti en tu vida. Como para cualquier masón. Como para cualquier masón. Y bueno, te hace pues parte de esta logia. Y también estuve escuchando de mi amigo Tem, que también masón muy conocido aquí en Aruba, que habla que la masonería entra por el Caribe al Nuevo Mundo, a los países América Latina y Estados Unidos. Y vemos que nuevamente el Caribe está siendo sede, pues, nuevamente para estas reuniones del área. ¿Cuál es el objetivo en este caso de estos encuentros? Estos encuentros que realizamos nos reunió a masones de varios países del área del Caribe, desde Estados Unidos, desde Texas hasta Venezuela, Trinidad, Colombia, Centroamérica, Islas de las Antillas. Y en esa multiplicidad de culturas y de lenguas pudimos entendernos perfectamente acá en Aruba como centro de esa reunión, porque la condición masónica nos identifica plenamente. Este fue un encuentro muy interesante donde primero escuchamos conferencias o discursos u trabajos sobre filosofía masónica, sobre historia de la masonería y otros discursos presentando a la masonería como una opción, como una referencia positiva para el mundo americano y caribeño del siglo XXI. Los problemas sociales, los problemas humanos, los problemas de valores, de éticos, que tanto interesan en nuestros pueblos, fueron tocados en este encuentro a la luz de la masonería. Porque en definitiva la masonería lo que propone es que en el ámbito específico de nuestra institución, que el masón sea un hombre honesto, correcto, de principios, un verdadero iniciado, para que con esos valores y principios intervenga en la sociedad positivamente. La masonería no, y lo dijimos en este encuentro, la logia masónica, por ejemplo, la logia Irán, aquí en Aruba, no es la logia la que va a intervenir en la vida política o social de Aruba, no. Pero masones formados en la logia, con los valores masónicos de libertad, de igualdad, de fraternidad, de solidaridad, de justicia, con estos principios actúa en la sociedad como ciudadano, como comerciante, como profesor, como líder político, llevando a la sociedad los valores que aprende en la masonería. En este encuentro escuchamos muchas ponencias, muchos trabajos de este tipo, además de salir con la idea de reunir orgánicamente,
de manera más efectiva el contacto entre las masonerías de Aruba, Curazao, Trinidad, Venezuela, Colombia, México, Estados Unidos, el Caribe, para tratar de fortalecer un programa de trabajo. De modo que este encuentro tuvo dos objetivos fundamentales. Uno, reafirmar los valores filosóficos, sociales y morales de la masonería. Y dos, reafirmar la necesidad de mayor intercambio institucional, interlogial y entre los propios masones. Ambos objetivos fueron muy bien logrados en este encuentro masónico del Caribe, donde nuestros anfitriones, los queridos hermanos de la Logia Irán de Aruba, se portaron de maravilla con su amabilidad, su gentileza y con toda esa condición que nos hizo sentir muy bien aquí en Aruba. Y no puedo dejar la pregunta, John, el escenario que se escoge siendo Aruba, ¿cómo lo trató Aruba y cuál ha sido la reacción de esta reunión de masones aquí en nuestra isla turística? Yo dificulto que haya una persona que se sienta mal en Aruba. Sol, playas, incluso en mi caso yo he tenido la oportunidad de conocer lugares estupendos, el Faro, el Bridge Natural, el puente natural, sí, ¿no? El puente natural, el museo, la Casa de la Cultura, es decir, además de todo el ambiente comercial y turístico. De modo que estar en Aruba es realmente sentirse muy bien. Está muy bien el eslogan de que es una Happy Island. One Happy Island. One Happy Island. John, no quiero dejar de hacerte esta pregunta. Muchos países en nuestra región están pasando históricamente por momentos históricos, como en el pasado sucedió en el transcurso de la historia, y como en el pasado la intervención de los masones ha sido para el cambio, para mejor. ¿Qué está pasando hoy por hoy en lo que es la organización masónica, precisamente para atender situaciones precarias que estamos viendo en nuestra región? Sí, en masonería procuramos, y es una especie de norma, de que no discutimos en la logia de política ni de religión. Pero eso no significa que los masones no tengamos opiniones políticas y opiniones religiosas. En el caso del tema sociopolítico, hay que decirlo claramente, la masonería es una institución que defiende los valores de la libertad, libertad de pensamiento, libertad de cultos, libertad de conciencia. Por eso es una institución laica, que defiende el laicismo, la separación entre la Iglesia y el Estado. Y la masonería aboga, impulsa los valores de la democracia. Para la masonería es inconveniente en cualquier país de América o del mundo cualquier fórmula dictatorial o autoritaria. Y la democracia es sin duda el modelo más adecuado para que el progreso en nuestros países se desarrolle. Yo digo como un sociólogo brasileño, a quien conocí personalmente en San Paulo, Hélio Jaguaribe, él en un libro escribe esto, él dice, la democracia es el peor de los sistemas, pero no se ha inventado ninguno mejor. Y democracia, Rafael y amigos que nos ven, significa separación de poderes, autonomía, elecciones libres y transparentes, justicia imparcial, progreso material, iniciativa privada, en fin, democracia significa eso, y superación de los vicios, de la corrupción, de la mala administración pública. De modo que, aún con las fallas de la democracia, es en ese camino que los masones y la gente en general pensamos que debemos transitar. Eso siempre lo planteamos. La masonería está a favor de la libertad, de la justicia social, de la práctica de la fraternidad, y el ámbito democrático es el más adecuado para ello. John, te quiero dar gracias. Una vez Rafael, más. A ti, danke. Danke. Muchas gracias, John, por habernos educado hoy un poquito de tu historia y como historiador, y seguro queremos tenerte en otra ocasión nueva. Queda la invitación. Muchas gracias. En tu próximo viaje quizás venga como turista
gustosamente te queremos tener nuevamente en el programa para deleitarnos un poquito sobre toda la historia y de los temas que tú has manejado hoy. Sí. Bueno, tú estás con nosotros, nos queda agradecido por estar con nosotros en el programa. Y danke para escuchar, danke para mirar, invitando para otra oportunidad. Ahora nos presentamos otro programa de Al Caso, de otro viaje. Cuyo es que.